Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Ya no nos detenemos a apreciar la vista y las máquinas tienen la culpa. ¿Cuándo fue la última vez que paraste a mirar a tu alrededor? En una excursión reciente por las montañas españolas, el autor se dio cuenta de que sus amigos no dejaban de quedarse atrás cuando se detenían para apreciar la vista. Había estado avanzando a pasos agigantados, solo. ¿Por qué? Porque había pensado en la caminata como algo que necesitaba lograr, en lugar de una tarde agradable para saborear. Cuando adoptamos una mentalidad orientada a los logros, nos alejamos de los placeres de la vida diaria. Si bien es posible que el autor se lo pasara muy bien antes de llegar a la cumbre, sus amigos disfrutaron de la experiencia mucho más que él. A menudo tratamos a nuestros hijos como si fueran simplemente una ronda interminable de tareas por completar. Podemos darles de comer, llevarlos a la escuela y asegurarnos de que hagan sus deberes, pero, ¿con qué frecuencia hacemos una pausa en la apretada agenda de nuestras familias, y nos tomamos el tiempo para disfrutar de nuestros hijos? Desafortunadamente, prestamos atención a nuestras listas de tareas pendientes repletas, e ignoramos todo el espacio negativo que hay entre las tareas. Es una pena, porque es este espacio el que da sabor a nuestras vidas, es el paseo entre el pie de la montaña y la cima, y todas las oportunidades de placer que brinda. ¿Cómo nos obsesionamos tanto con completar tareas y lograr cosas? Gran parte de la culpa recae en las nuevas tecnologías, y en nuestra incesante búsqueda de emular a las máquinas. Las máquinas están diseñadas para funcionar de la manera más rápida y eficiente posible. Ya sea que estén fabricando automóviles o analizando datos, las máquinas están diseñadas para tareas repetitivas y un ritmo de trabajo constante. Pero aunque las máquinas están diseñadas para funcionar así, las personas definitivamente no lo están. Aún así, se espera que imitemos su despiadada eficiencia. Hablamos con admiración, por ejemplo, de nuestro compañero de trabajo que está siempre activo. En un mundo de correo electrónico y mensajería instantánea, exigimos respuestas cada vez más rápidas los unos de los otros. Y, a menudo, lo que valoramos es la rapidez de la respuesta, más que su calidad. En este entorno implacable, hacer una pausa se asocia con una reducción de la productividad y la procrastinación. Las máquinas no se detienen a apreciar la vista, según se piensa, entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Una pausa no es un espacio vacío, es una oportunidad. ¿Cómo se define una pausa? Bueno, podría ser una gran cantidad de cosas. Son los 5 segundos que dedicas a pensar en una pregunta, o la hora que dedicas a volver a conectarte con un viejo amigo, o el año sabático que te tomas del trabajo. En esencia, una pausa es una interrupción en el ritmo, sea cual sea ese ritmo. Aunque una pausa puede presentarse de muchas formas, definitivamente no es un espacio vacío. Cuando pulsas el botón de pausa, tus pensamientos no se apagan y tu mente no está vacía. En cambio, simplemente date el espacio para pensar en otros pensamientos, y prestar atención a todas las cosas que normalmente pasas por alto. El autor, por ejemplo, invitó a un amigo a hacer una pausa de un fin de semana en su tranquila villa española. Pasaron ese tiempo leyendo libros y charlando casualmente sobre lo que habían leído. Al principio del fin de semana, el amigo se preocupaba por ser improductivo. Pero al final, se dio cuenta de que hacer una pausa le había dado soluciones a problemas que ni siquiera sabía que tenía. En tan solo 48 horas, su estado mental había cambiado lo suficiente como para permitir que salieran a la superficie ideas previamente inexploradas, ideas que por lo general quedaban relegadas por sus preocupaciones cotidianas. No es que su pausa del fin de semana hubiera sido particularmente dramática. Pero, como ocurre con las pausas de todas las formas y tamaños, definitivamente estaba sucediendo algo. Y ese algo suele ser importante o incluso profundo. Un músico que toca la flauta, por ejemplo, hace pausas cortas mientras toca para respirar. Luego sopla aire en su flauta. Sin pausas, la música en sí misma no sería posible. Hacer una pausa también nos permite apreciar un tipo diferente de música.
La famosa pieza 4'33 del compositor John Cage consiste en un músico sentado sin tocar nada durante exactamente 4 minutos y 33 segundos. ¿El resultado? En lugar de un silencio vacío, el público puede escuchar de repente los sonidos de fondo que normalmente ignoran. Pasan esos 4 minutos vivos al ritmo de la música sutil de la vida cotidiana. Situaciones como estas también ponen de relieve una diferencia importante entre humanos y máquinas. Una máquina en pausa simplemente se detiene. Un ser humano, por otro lado, comienza a hacer otra cosa, tomar un respiro, por ejemplo, o centrar su atención en algo nuevo. No se detiene, empieza de nuevo. Hacer una pausa mejora nuestra creatividad y nuestras relaciones. Irónicamente, aunque hacer una pausa implica tomarse un descanso de la búsqueda incesante de nuestras metas, también puede ponernos en el camino hacia su logro. De hecho, ya se trate de nuestras ambiciones creativas o de nuestras relaciones con otras personas, hacer una pausa puede ayudarnos a lograr un progreso sustancial. Por ejemplo, la evidencia sugiere que la pausa es un ingrediente vital en el proceso creativo. En su libro How to Get Ideas, el director creativo James Foster examina los consejos sobre creatividad de todo el mundo, desde filósofos hasta ejecutivos de publicidad e investigadores académicos. ¿Su conclusión? Que todas las personas a las que estudió tenían un elemento de pausa en su proceso creativo. Algunos artistas lo llamaron un período de digestión mental, mientras que otros lo llamaron incubación de sus ideas. Aunque estas pausas tenían diferentes nombres, todas implicaban tomarse un tiempo para desconectarse de la tarea creativa en cuestión. El tiempo de espera, por productivo que fuera, en última instancia funcionó como el tiempo que entra. ¿Por qué es tan importante la pausa creativa? Bueno, las nuevas ideas son frágiles y fácilmente aplastadas por el peso de nuestras preocupaciones cotidianas. En su libro ¿De dónde vienen las buenas ideas?, el autor Steve Johnson sostiene que las ideas creativas a menudo llegan como presentimientos lentos. Estos presentimientos no se harán realidad si se trabajan en ellos de forma implacable o mecánica. En cambio, deben cultivarse gradualmente, como los seres vivos. Al igual que los cultivos que esperas cosechar algún día, el suelo en el que crecen las corazonadas debe dejarse en barbecho parte del tiempo. Sin embargo, no es solo nuestra creatividad la que necesita una pausa para crecer, sino también nuestras relaciones. Ya sea que interactuemos con un ser querido o con un colega, a menudo puede resultar difícil entender completamente la perspectiva de la otra persona. ¿Qué es lo que realmente piensa? ¿Y qué es lo que quiere en una situación dada? Aquí es donde un aspecto delicado de las pausas puede resultar útil. Por definición, las pausas son tiempos productivos, y eso es cierto incluso cuando no se perciben como tales. Por ejemplo, cuando trabaja como facilitadora, la autora ha descubierto que el silencio incomoda a las personas, tanto que no pueden evitar llenarlo. Cuando quiere que alguien se abra a él, simplemente dirá, ¿y? Al dejar esta media pregunta en el aire, crea una pausa que la otra persona acabará interrumpiendo expresando lo que realmente piensa. Así que si quieres profundizar tus relaciones, intenta hablar menos y hacer más pausas. Hacer una pausa de unos segundos es valioso e intuitivo, pero aún así requiere práctica. Una de las mejores cosas de las pausas es lo fáciles que son de tomar. Otras técnicas que permiten la reflexión, como la meditación o el yoga, requieren instrucción para ser correctas. Pero una pausa es algo que instintivamente sabemos cómo hacer. También podemos incorporarlos inmediatamente a nuestras rutinas diarias. Las pausas diarias no tienen que ser largas para que valgan la pena, solo 2 minutos, o incluso 2 segundos, pueden marcar la diferencia. Al cineasta David Keating le gusta hacer una pausa justo antes de decir acción. En sus sets de filmación. Sabe que esta palabra tiene una cualidad casi mágica en el mundo del cine. Cuando lo retrasa unos segundos, la expectación aumenta y crea un efecto electrizante en los actores y los miembros del equipo. Una breve pausa también puede ser muy valiosa cuando intentas tomar una decisión. Una amiga de la autora, una facilitadora,
dice que cuando alguien le hace una pregunta en una de sus sesiones, sabe que responderá mucho mejor si se da un par de minutos antes de responder. Sin embargo, puede ser más fácil decirlo que hacerlo. En la práctica, siente una presión mental instantánea para responder de inmediato. Como resultado, rara vez se permite una pausa. Esta presión tiene sus raíces en una adicción que se ha apoderado de la sociedad moderna. Estamos enganchados a estar ocupados. Pedirnos que reduzcamos la velocidad aunque sea por unos minutos es como tratar de dejar de consumir una droga poderosa. Entonces, ¿cómo puedes combatir esa adicción? El psicólogo John Stokes cree que la respuesta está en tratar el cerebro como a un niño pequeño hiperactivo. No puedes hacer que se ralentice, solo puedes distraerlo. Para reemplazar tu hábito de estar constantemente ocupado, necesitas distraerte con otro hábito. Un hábito fácil de adoptar para este propósito es respirar antes de responder a cualquier cosa. Cuando alguien te diga algo, concéntrate en tu estómago y relaja los músculos de esa zona. Ahora inhala. Pero en lugar de simplemente usar el pecho para respirar, deja que el aire baje hasta el fondo para que el estómago se expanda. Una vez que haya completado esta respiración, también habrá hecho una pausa y estará listo para responder. Las pausas más largas deben diseñarse cuidadosamente. A veces necesitamos una pausa que dure más de unos minutos. Una vez cada 2 años, el fundador de Microsoft, Bill Gates, limpia su agenda y pasa una semana entera contemplando tranquilamente. Él la llama su semana del pensamiento, y la considera un ingrediente esencial de su mentalidad innovadora. Diseñar una pausa más larga que te dé las herramientas para pensar de manera diferente requiere un poco de previsión y, lo que es más importante, la motivación necesaria para hacer que la pausa suceda. Desafortunadamente, a menudo nos decimos que hacer tiempo para una escapada de fin de semana o un retiro relajante es similar a la pereza. Nos convencemos de que mantener la cabeza agachada y seguir esforzándonos es un mejor curso de acción. El autor ha dado la vuelta a esta suposición, cree que estar constantemente ocupado es perezoso. ¿Por qué? Porque cuando estás en una oleada constante de actividad, te pierdes el panorama general. Evitas hacer cambios en tu vida. Y la evasión es perezosa. Una vez que estés motivado para hacer una pausa, es hora de prepararte para ello. Primero, elige la ubicación correcta. Pasar tiempo en áreas de belleza natural te ayuda a reconectarte con tu ser más íntimo, y te otorga la perspectiva y la inspiración que rara vez obtienes de tu entorno cotidiano. Una ventaja adicional es que las áreas remotas suelen tener una mala recepción de telefonía móvil, ya que para hacer una verdadera pausa, es necesario alejarse de la tecnología y de todas sus exigencias de tiempo. Por eso Bill Gates deja de estar disponible durante esta semana de pensamiento, algo que deberías emular dejando el teléfono en casa. Por último, al anticipar la pausa, no se fije metas, aunque pueda sentirse tentado a hacerlo. Después de todo, cuando abordas una tarea, normalmente te preguntas qué resultados quieres obtener de ella. Pero recuerda, una pausa y una tarea no son lo mismo. Si haces una pausa sabiendo exactamente lo que quieres y lo consigues, lo único que has hecho es cumplir tus expectativas. En su lugar, trate de dejar espacio para que ocurra lo inesperado. Puede hacerlo fijándose una intención en lugar de una meta. Por ejemplo, puedes pensar en una pregunta que te gustaría explorar. Cuando las personas se muestran abiertas de esta manera, aprenden más durante la pausa. Así que planifica tu pausa con cuidado, pero no olvides dejar espacio para que suceda la magia. Cuando dejas la mente abierta, nunca sabes qué idea brillante se te ocurrirá. Algunas culturas hacen que sea más fácil hacer una pausa que otras. El autor vive en Arenas de San Pedro, un pequeño pueblo del centro de España. Al final de cada año, recoge la cosecha de su olivar, y se dirige al lagar en el centro de la ciudad. Se une a una multitud de gente del pueblo, todos esperando que les prensen las aceitunas. Aunque la espera puede durar horas, nadie se queja, porque la gente de allí hace tiempo para hacer una pausa. Si quieres que la pausa sea una parte integral de tu vida,
es posible que tengas que cambiar el entorno en el que vives. Dirígete a una bulliciosa metrópolis, ya sea Silicon Valley o Tokio, y verás a la gente trabajando arduamente para diseñar el futuro. Las grandes ciudades son el lugar donde tiene lugar la mayor parte de la innovación y el comercio del mundo. Pero vivir una vida a la vanguardia tiene un costo, que se paga con presión y estrés. En las principales ciudades y en las empresas que las llaman hogar, no puedes quedarte quieto demasiado tiempo. La productividad se maximiza, tu vida es algo que hackeas para hacerla más eficiente, y tu mente y tu cuerpo son herramientas que se pueden optimizar. Suena agotador, ¿no? Por suerte, hay una alternativa. Lo puedes encontrar en otros lugares, en los que el ritmo de vida no ha cambiado durante siglos. Si Silicon Valley tiene los ojos puestos en el futuro, Arenas de San Pedro vive con orgullo en el pasado. Aquí, las últimas tecnologías aún no han llegado, y a los habitantes no les importa un bledo estar a la vanguardia. Cuando la gente hace cola para ir a la prensa de aceitunas, el propósito de sus conversaciones no es compartir noticias sobre los últimos acontecimientos del mundo. Charlan para conectarse entre sí, y hablan sobre cosas de las que han hablado muchas veces antes. Esta comunidad no se apresura de una cosa a otra. Lo que se valora es el momento presente. Si crees que este lento ritmo de vida suena aburrido, te sorprenderás. Después de vivir un tiempo en Arenas de San Pedro, la cultura local comenzó a cambiar las percepciones del autor. En lugar de buscar nuevas experiencias, sintió un aprecio más profundo por lo que ya tenía. En lugar de correr siempre para llegar a la cima de la montaña, finalmente comenzó a apreciar la vista mientras subía.